Es un tema de Nubeluz el que escuchamos, que allá por los 90, 92, ponele 93, nos cantaban esta canción diciendo hay que cuidar la naturaleza porque si no la cuidamos, bueno, se destruye la casa donde vivimos. Me parece, o sea, si bien a mí me generó bastante conciencia esta canción, la canción de Yuya, en ese momento había como una movida de hablar sobre los aerosoles y el daño que hacían al medio ambiente, a la capa de ozono, que era un tema muy presente en los 90, porque bueno, empezaba a tener como mayor presencia, había que cuidarse más la piel. Y a mí realmente me hacía pensar Nubeluz en estas cosas cuando yo era chica. La escucho ahora y digo, bueno, re extractivista esta canción, porque dice, es nuestra casa, cuidemos los árboles porque son los que respiran el humo para que después nosotros podamos respirar, ¿no? Y decía, bueno, todo bien, chiques, pero no somos parte de la naturaleza, o sea, cuidarla en realidad para nosotros vivir mejor. Es un poco egoísta, tipo, cuidemos los animales, así la carne está tiernita, ¿no? Como que, de hecho, hay una parte que dice, cuidemos a los animales porque nos hacen compañía, o sea, todo en función al humano. Bueno, lo antropocéntrico que ya sabemos y conocemos. Ayer comenzó y se extiende hasta el viernes 21 de abril, o sea, hasta mañana, se desarrolla en el Hotel Libertador de la capital federal la COP2, que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asunto Ambiental en América Latina y el Caribe, conocida como Acuerdo de Escazú. Y bueno, ya empezó, vamos entonces ahora a charlar para ver cómo va y porque además mañana va a haber una marcha, una movilización para visibilizar que de este acuerdo hay derechos y cosas que no se están cumpliendo y para hacer, ¿no?, que se cumplan. Y sobre todo me parece que hay algo de también sacar la responsabilidad de la responsabilidad individual a cada ciudadano y extenderla a que hay políticas públicas que hay que llevar adelante y que si bien está bien nuestro propio accionar para participar de este cuidado, digamos, no somos las únicas personas responsables, ¿no? Hay políticas públicas que tienen que ser llevadas adelante. Pero como yo tan solo soy una persona chistosa, que le interesan estos temas y tenemos este espacio para hablar lo que necesitamos y lo que nos gusta, vamos a hablar con alguien que está metido de verdad desde hace bastantes años en este activismo, que es Cruz Rax, que él es periodista socioambiental, es conductor, también está en Sustentabilidad Sin Fronteras y que está participando de la COP de manera activa y que también va a participar de la movilización que se va a realizar mañana. Hola, Cruz, ¿estás por allí? Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha fuerte y claro. Ah, Muy bien, se te escucha. Bueno, gracias primero por pasarnos la información y por atendernos y charlar con nosotros sobre esta actividad. Y yo te quería preguntar desde tu punto de vista y tu activismo, ¿por qué sentís que es importante esta COP? Dos. Pues la primera fue en Chile, según lo que estuve leyendo. Y estás acá en Buenos Aires, así que está bueno para hacer bastante ruido en este año electoral y que poco se está hablando del medio ambiente, ¿no? totalmente. Mirá, la primera fue muy importante porque tener una reunión con delegaciones internacionales de toda América Latina y el Caribe, que estamos hablando de un acuerdo que lo que hace es garantizar derechos humanos para los defensores y defensoras del ambiente, ¿no? Que Claro. con defensores y defensoras del ambiente preguntarán, bueno, ¿quién puede ser considerado un defensor o una defensora? ¿Quiénes luchan por la conservación de nuestros bosques? ¿Quiénes protegen a las áreas protegidas? ¿Quiénes protegen el agua dulce? ¿Quiénes protegen las salinas? ¿Quiénes protegen los arroyos? Las turberas, digamos, cualquier persona involucrada en territorio que defienda los derechos del ecosistema y a un buen vivir es un defensor ambiental. Sí. Eh, entonces, ¿por qué es importante? Porque para empezar, en clave mundial es el primer acuerdo internacional tan relacionado con los derechos
de los defensores de la naturaleza y los Claro, derechos humanos, ¿no? Es como que siento como que se juntaron dos grandes agendas. Por un lado, la ambiental, pero también la de derechos humanos. Acá hace varios años que desde el movimiento juvenil venimos insistiendo que hablar de ambiente es hablar también de derechos humanos, es hablar de justicia social. Y con este pequeño marco, decir, bueno, ¿por qué es importante este año? Porque hay que avanzar en la implementación de este acuerdo. Viste que todas las cosas burocráticas son sí. medio fiaca, nunca entendemos los tiempos, los periodistas, los locutores, nos enojamos, nos indignamos cuando vemos que nos están respetando. Y lo cierto es que, claro, la ley tiene un tiempo y la demanda social tiene otra. Supuestamente las COPs de este estilo del Acuerdo de Escazú se dan cada 2 años. Lo que sucede es que en este caso Argentina pidió hacer la extraordinaria. Es una COP extraordinaria. ¿Por qué? Para decir, che, vamos a meterle un poquito más de gas. Claro, Vamos a meterle un poquito más de combustible a la cosa. Si es combustible limpio, mejor. claro. Como para que empiece a caminar. Entonces, yo voy a ir primero con la parte que se podría entender como más fiaca, pero para comprender qué es lo que sucede, entendiendo que ayer arrancó esta movida, Sí. Alberto Fernández fue uno de los que habló, también habló la ministra de Ambiente del nuevo gobierno de Brasil, Ajá. y parte de lo que está sobre la mesa es cómo poder incrementar la protección de estos defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, pero también cómo hacemos para financiar toda la estructura que hay que garantizar para el cumplimiento del acuerdo. Eso es algo bastante interesante, ¿no? Sobre todo Claro. en América Latina, con países pobres. Bueno, ¿cómo financiamos toda esta red de contención o de garantía de derechos para los defensores ambientales? Estas son algunas de las preguntas que se están debatiendo hoy mismo, por ejemplo. Yo después de esta nota salgo a los chapazos volando para Avenida Córdoba en el Hotel Libertador, que se está llevando a cabo muchos eventos en donde tanto la agenda oficial como la extraoficial, si se quiere, donde se está llevando a cabo como este tipo de plenarios, encuentros, conferencias y negociaciones para ver cómo se va a hacer. Y por otro lado, se van a elegir a los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Nada, algo muy ñoño y muy nerd. Pero muy Eh, necesario, ¿no? Muy También, necesario, sí. muy necesario. Pensemos una de las grandes deudas históricas que tiene nuestra república con los territorios y las comunidades, Sí, ¿no? Hablamos del colonialismo, hablamos del saqueo durante 5 siglos, que hay distintas maneras de verlo. Por un lado, está el saqueo de las potencias mundiales sí, para con nuestro territorio, que es lo que bien sabemos. América Latina suele oficiar como el patio trasero extractivista para las economías de ellos, ¿no? O sea, extraen los recursos, se los llevan y nadie nos garantiza nada acá. Ni que se queden las divisas, ni que se respeten los derechos de las comunidades o de las zonas que se denomina de sacrificio, ¿no? claro. Entonces, pero después por otro lado, está la deuda histórica de nuestra república con las comunidades originarias también. El Sí. desplazamiento a las comunidades wichi o a las mapuches. Entonces, todo eso también se charla acá. Y es bastante curioso, porque vos decís, che, qué bueno, Cruz, un acuerdo de la región por los derechos de los defensores ambientales que lo que busca es empujar por el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Y así y todo, se han quedado afuera de esta cumbre, de esta conferencia de las partes, más de 35 defensores de la naturaleza, de países como Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Entonces esa transparencia y esa garantía a la participación, de momento no la puede otorgar ni la misma organización del acuerdo. Entonces hay mucho para trabajar. Yo, lógicamente, soy totalmente puntilloso y exigente porque es el lugar que ocupo, digamos. Yo, como un representante del mundo de ONG, de las organizaciones de la sociedad civil, que articulo con la militancia, tengo que pedir todo el tiempo que la vara esté más alta y que haya concordancia y coherencia entre el acuerdo y las instancias de participación que se generan, ¿no? Sí, además es un año electoral y yo no escucho a nadie que esté hablando muy por arriba y en algunas situaciones se toca el asunto del litio, ¿no? Que, digamos, pero no se habla, o sea, lo que se habla del litio es qué van a hacer con él, digamos, a dónde va a ir a parar, pero no se habla de cómo se lo extrae, de lo que implica la extracción del litio y de cómo perjudica esa extracción del recurso a todo el territorio y ni decir
la estigmatización constante que se le da a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está buenísimo esto que decís de, bueno, hablemos de también los que quedaron afuera. Y, Totalmente. y esto que también creo que se habla poco es de que las personas que están poniendo el cuerpo en el territorio, así como son las ONG o como son ustedes, digo, como son quienes están defendiendo los humedales o bueno, diferentes defensas del medio ambiente, digo, están en riesgo porque hay gente que se tiene que exiliar de su territorio, gente que la matan, gente que entran y, no sé, le revuelven toda la casa. Digo, y de eso no se habla. Y entonces hay este hecho, me parece que es importante, que visibiliza también que las personas están en riesgo. Por eso, digo, es interesante, bueno, necesario, digamos, hablar también de quienes están en el territorio defendiendo, Es ¿no? muy importante lo que decís, Guada, porque estamos en la región que más defensores ambientales asesinados tiene y tuvo. Y el acuerdo de Escazú, no por nada, es un acuerdo regional, tiene que ver con esto, con que la tasa de mayor cantidad de defensores ambientales asesinados pertenece a América Latina y el Caribe. Entonces es muy bravo. Vos pensá que ya de por sí tenés participantes en esta cumbre que no pueden ni siquiera volver a su casa diciendo que estuvieron acá por las represalias que podrían terminar sufriendo. Claro, Entonces, es bastante grave. Nosotros lo vemos lógicamente todo con la conciencia, pero la perspectiva de vivir en las ciudades. claro. Y lo cierto es que es muy distinto cuando estás en los territorios donde se lleva a cabo la extracción. Para poner un ejemplo, vos mencionabas la extracción del litio, ¿no? Un Sí, recurso que está totalmente mirado por todo el mundo en el triángulo de Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? El triángulo del litio, el famoso triángulo del litio. Hoy, por ejemplo, luego de esta conversación, voy a estar moderando en un evento donde Verónica Chávez es una referenta de pueblos originarios y una red de pueblos originarios que vienen luchando justamente por poder acceder a información sobre cómo pretenden explotar distintas corporaciones las salinas grandes donde se encuentran ellos ahí por Jujuy y por Salta. Y es fuertísimo, porque cuando te cuenta su testimonio, yo algo ya sé lógicamente, porque charlé de cara al evento, es muy fuerte como, por ejemplo, dicen, bueno, está bien, tienen el derecho a participar, vamos a armar una audiencia. La audiencia la arman presencial y a 100 kilómetros de donde vive la comunidad, o directamente no la arman. claro. Entonces, es muy fuerte, porque en ningún momento están siendo incluidos. Es como que yo te diga, che, Guada, a partir de mañana, mirá que en el living de tu casa voy a extraer las baldosas. Y lo voy a hacer cuando vos estás en la radio. Claro, No, rarísimo. Primero nadie te preguntó, nadie te pidió permiso, nadie te pidió opinión, no te preguntaron cómo lo vivís, cómo lo ves. Hay muchas comunidades que dependen de las zonas en donde se encuentra el litio, principalmente por la fuente de agua. Hay mucha agua dulce y es mucha del agua dulce que se usaría para poder extraer el litio. Entonces, para mí, desde como lo veo yo, y acá se van a encontrar con un montón de bifurcaciones, ramas y pensamientos muy divergentes sobre el uso o no del litio. Para mí el litio es un recurso que inevitablemente va a terminar siendo utilizado, puede ser por las potencias o puede ser desde una decisión política soberana nuestra. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, qué puede más, qué poder puede más. Con YPF algo se logró, digo, como para no pensar que sí, necesariamente va a venir Estados Unidos, China, Rusia o quien fuere a explotar el litio, pero lo que sí me parece que es importantísimo y tiene que estar garantizado es que sea como sea que nos relacionemos con el litio como un recurso para crear tecnologías, baterías o lo que fuere, las comunidades tienen que sí o sí ser incluidas, se tiene que escuchar lo que piensan, lo que opinan, garantizarles salud, un buen vivir. No hay otra manera. ¿Cuál sería la otra manera? Me pregunto yo a veces, ¿no? Porque es muy loco que hablamos del modelo que queremos, pero el que está, ¿cuál es? El que describías vos hace un rato. Los amedrentan, entran a sus casas, los golpean, tiros al aire. Y con esto estoy diciendo lo más liviano sí, de sí, lo que sí. les hacen a las comunidades, ¿no? Sí,
Sí, y además que se habla mucho, ¿no? O sea, o se puede hablar del litio, pero no se habla de cómo se extrae, ¿no? Y vos estás diciendo ahí que se usa mucha agua dulce, ¿no? Y justo este año fue un año de muchísima sequía, digo, y entonces ese agua que se usa para esa extracción desabastece un montón de otros territorios. Entonces, ¿dónde está el equilibrio o, digamos, o la balanza en donde está bien? Necesitamos de lo que la naturaleza provee, pero de qué manera armoniosa lo hacemos, ¿no? Porque si no, hacia dónde, qué futuro dejaremos, ¿no? Porque a mí como que siempre pienso en que este presente, bueno, es una obviedad lo que voy a decir, pero tenemos que hacernos muy cargo de este presente porque si no, bueno, la distopía está a la vuelta de la esquina. Totalmente. Creo que, de hecho, vos lo dijiste muy bien, ¿no? Como estas condiciones a veces a las que nos encontramos climáticamente en Argentina, en donde tenemos grandes sequías. Recuerdo en el verano llamaban distintos medios para conversar sobre el ganado muerto, las cantidades de hectáreas que se están desertificando en nuestro suelo, los récords históricos de registro de temperatura. Entonces, es muy loco, porque para hablar de negocios es como que nos olvidamos de todo eso que sufrimos, ¿viste? Sí, Es como, para ir al médico nos acordamos cuando ya estamos enfermos, ¿viste? sí. Nunca es preventivo. Siento que con la extracción de recursos y con el manejo de los ecosistemas funciona muy parecido. Solamente cuando está todo prendido fuego nos ocupamos de ello. Prevención, poco y nada. Sí, Entonces me parece que el acuerdo de Escazú viene a poner sobre la mesa determinadas conversaciones que son más que necesarias, pero por sobre todas las cosas, también traer a estos defensores ambientales en el país donde se lleve a cabo. En este caso le tocó a la Argentina y específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me parece súper importante que empiece a existir este intercambio bastante más moderado y con otra contención y otra estructura entre los defensores ambientales que en general viven en la ruralidad sí. y los tomadores de decisiones que en general viven, o mismo los miembros de la justicia que en general viven en las ciudades. Porque Sí, también es eso, ¿no? es lo que decías al principio, como los tiempos de la burocracia y los tiempos, digamos, de la vida, que están bastante dispares, ¿no? Siento que muchas veces peleamos por leyes que después quedan ahí flotando y las mismas políticas públicas no dan el dinero o la infraestructura que se necesita para que esas leyes, ¿no? Se lleven adelante. Y mañana hay una convocatoria para movilizarse, para llamar, digamos, a la población a armar red y a armar conciencia, ¿no? ¿A qué hora es? ¿O a Lo qué de hora mañana empieza? será en la Plaza Lavalle, Guada, o sea, estamos hablando de la plaza que está en tribunales, Sí, porque esto empieza como un reclamo a la justicia. Este acuerdo es de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Así que directamente la interpelación primera será a la justicia, por eso concentramos en tribunales a las 3 de la tarde y después sí nos vamos a ir desplazando hacia Avenida Córdoba al 600, donde se encuentra el Hotel Libertador para llevar adelante el acto. Estarán sobre el escenario organismos de derechos humanos, asambleas territoriales, las organizaciones ambientales, partidos políticos también, estarán los radicales, estarán los peronistas. eh, ¿Y qué más? Y bueno, y una de las cosas más importantes, ¿no? Que todo esto se da también en el marco del Día de la Tierra, que será el sábado. ajá, Entonces, bueno, se juntan varias cosas, ¿no? Entre las principales consignas, si querés, yo te las voy adelantando dale. eh, que me parece que es importante también tenerlas. A 40 años de democracia, ¿no? La deuda es ambiental, es algo que entendemos también, porque esto no está escindido de los 40 años de democracia que tiene nuestro país. Reforma judicial con perspectiva ambiental y de género, importantísimo. Acceso a la tierra para quienes la trabajan y derechos humanos para quienes la defienden. Implementar el acuerdo de Escazú como un instrumento eficaz para las comunidades en conflicto y luego en el marco del Día de la Tierra, lógicamente también soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales y las Islas Malvinas. Excelente. Te voy a dejar que ya tenés que, para que no tengas que irte tan corriendo, pero ¿qué te parece si en algunos días, en algunas semanas o cuando tengas tiempo y disponibilidad nos contás cómo fue todo, digamos, con qué te quedaste armando esta red y bueno, y mañana a encontrarse en las calles, que bueno, que ese es un lugar de encuentro y de pasaje de información.
Eh, Me perdí. Perdón, es algo No, que me pasa a veces. está bien, no te preocupes, no, que digo que te libero, pero que te pregunto si te da ganas de en algunos días, algunas semanas o cuando vos estés disponible, que nos cuentes o sea, qué conclusiones o a qué llegas, a qué se llega con esta con esta juntada, con esta COP y con, digo, más allá de la juntada en la calle mañana, digo, qué nos queda después de este encuentro, charlas, data que te haya bajado. No, te estoy comprometiendo a que charlemos otro día más largo. Me parece muy bien, me gusta, me parece súper bien. Y un día, si puedo, les visito en el piso y lo Dale. charlamos. La verdad es que me gustaría que, por ejemplo, de todo esto que está sucediendo, ayude también como para volver a posicionar el reclamo por una ley de humedales, con el consenso de la sociedad. Así que me parece creo que la movilización de mañana va a traer mucho movimiento para el año y vamos a poder hablar de eso. Sí, totalmente. Bueno, te agradezco un montón y que tengas una buena jornada y seguramente mañana nos encontramos en la calle. Gran abrazo y muchos éxitos con el programa. Bueno, muchas gracias.